En su libro El secreto de la vida cristiana, J.C. Ryle, obispo de Liverpool de los años 1800, cuenta una historia que un ciudadano inglés aquí en los Estados Unidos se acercó a un indio americano que se había convertido a la fe, se había convertido al evangelio. El inglés le preguntó a este indio, ¿por qué ese afán de hablar todo el tiempo de Jesucristo? ¿Por qué ese afán de esforzarse y de pasar tanto trabajo como tú lo haces? Preguntó el inglés. El indio americano, que era un creyente, no le respondió nada. Se limitó a buscar unas hojas secas de un árbol. Y tomó estas hojas secas y comenzó a hacer como un anillo, un círculo. Cuando él terminó, él tomó fuego y encendió este círculo que había hecho de hojas secas. En medio de eso, él agarró un gusanito y lo puso en el centro de ese círculo donde estaban esas hojas quemándose. De pronto el gusanito trató de escaparse y como vio que era imposible, el gusanito se enrolló esperando hasta ser consumido por las llamas del fuego. Cuando el gusano hace eso, el indio americano toma el gusano y lo pone en su pecho y le responde al inglés: así como ese gusanito, así estaba yo con mis pecados, encerrado, camino al infierno y esperando mi muerte. Pero Cristo Jesús vino y me tomó y me ha puesto en sus pechos, me ha acercado a Él, así como yo he hecho con este gusanito. Lo que este indio estaba tratando de decir es: ¿cómo no voy a vivir a la altura de mi salvación? ¿Cómo no voy a comportarme a la altura del evangelio, a la altura de la redención que he hallado en Cristo Jesús? ¿Cómo no vivir a la altura del gran precio que se ha pagado para redimirme? Y esa, de alguna manera, es la inquietud que debe tener todo creyente. Toda persona que ha nacido de nuevo debe tener esa misma disposición en su corazón, ese mismo anhelo, y esa pregunta se debe hacer, una pregunta retórica: ¿cómo no vivir así a la luz de lo que mi Salvador ha hecho para redimirme? Y de alguna manera, eso es lo que nosotros vemos reflejado en este libro de Colosenses, en estos 4 capítulos. Porque el capítulo 1 y el capítulo 2 que hemos estado estudiando en las últimas semanas y meses, Pablo se encarga de explicar la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o hablando de lo completo y eficaz que es la salvación que hallamos en el evangelio. Él está diciendo de que no necesitamos de nada porque en Cristo Jesús estamos completos. Lo que Él ha hecho es seguro, es eficaz y es eterno. Y Él ha tomado estos 2 primeros capítulos para establecer el fundamento. Y a partir del capítulo 3 y el capítulo 4, Él comienza la parte más práctica de la epístola o de esta carta a los colosenses. Porque Él dice, a la luz de lo que nosotros somos ahora en Cristo, a la luz de nuestra salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús, o que se nos ha otorgado más bien en Cristo Jesús, así es como nosotros deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Si usted dice que es creyente, se debe notar en su conducta. El árbol se conoce por sus frutos, dice la Biblia. Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. No tienes derecho, decía un antiguo predicador, a llamarte un cristiano si tu vida no está caracterizada por la santidad, la obediencia
y la piedad. No tienes derecho de llamarte entre el pueblo de Dios si tu vida no da evidencia de que algo ha sucedido en tu interior y que da frutos de justicia. Para Pablo esto es importante, y a partir del capítulo 3, él ha comenzado a explicar y a exhortar cómo debe vivir un creyente a la luz de su salvación. Y él empieza en los versículos 5 al 7 y en el versículo 8 a hablar de lo que es la actitud del creyente con respecto al pecado. A esos dos mensajes nosotros le titulamos el creyente y el pecado. Pablo dice: todos los cristianos deben tener una actitud antagonista de resistencia contra toda forma de pecado. Por eso es que él dice que el creyente está supuesto a matar o hacer morir lo que es terrenal en nosotros. Y él dice: haz morir la fornicación, haz morir todo tipo de pecado de inmoralidad sexual, mátalo, como decía John Owen, o usted mata al pecado o el pecado lo matará a usted. Y Pablo ha descrito que nosotros tenemos que hacer morir las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que al fin y al cabo son conductas que son alguna forma de idolatría. En el versículo 8, como vimos la semana pasada, ya él deja de hablar de lo que es la fornicación, de lo que es todo tipo de estos pecados que son pecados de inmoralidad sexual. Ahora dice: también tienen que dejar la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias y las palabras deshonestas de vuestra boca. Él está hablando a que la actitud del creyente con respecto a estos arranques o estas explosiones de ira debe ser drástica. Evoca unas palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítate el ojo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Es casi lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, de que nosotros tenemos que tener una actitud de guerra hacia toda forma de pecado en nosotros. R.C. Sproul dice, un teólogo muy conocido, dice él: una de las evidencias de que usted está creciendo en santidad es su reacción hacia todo lo que es pecado, pero el pecado propio, no el pecado de otros primeramente. Nosotros sabemos que estamos creciendo en el carácter de Jesucristo, sabemos que estamos creciendo en santidad cuando nosotros lamentamos nuestro propio pecado, cuando nosotros nos entristecemos por nuestro propio pecado, cuando nosotros lloramos por nuestro propio pecado. Eso es hasta el versículo 8, y desde el versículo 9 hasta el versículo 16 de esta epístola, de este capítulo 3 del libro de Colosenses, el enfoque, pero parece que Pablo ha ido desglosando todo lo que quiere decir, y ahora, como una consecuencia de esto, él nos va a empezar a hablar de cuál es la actitud que el creyente debe tener hacia otros creyentes. Es por eso que estos mensajes que vamos a predicar de aquí en unas 2 o 3 semanas, le he titulado dentro de nuestra serie al libro de Colosenses: el creyente y los creyentes. Pablo nos va a exhortar, Pablo nos va a decir, nos va a dar instrucciones de cómo debería ser mi relación con los demás creyentes. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque desde el versículo 9 hasta el versículo 16, Pablo ha usado la expresión unos a otros 4 veces. Es el mismo tema lo que está hablando Pablo. Aquí nos está diciendo: no mintáis los unos a los otros, pero después también él nos va a decir que tenemos que soportarnos los unos a los otros y que tenemos que perdonarnos los unos a los otros y que debemos exhortarnos y edificarnos o enseñarnos los unos a los otros. Es evidente que el tema de estos versículos del 9 al 16 tiene que ver con la conducta del creyente hacia otros creyentes, cómo el cristiano debe comportarse con sus otros hermanos. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Juan también lo habla. Juan en su primera carta habla mucho de cómo debe ser esta relación entre un creyente y otros creyentes. Pero lo de Juan es más radical en un sentido, porque él dice: usted quiere saber quién es un cristiano, mire cómo trata a los demás cristianos. Le voy a leer un par de textos que él escribe en su primera epístola, primera de Juan. Escuche, capítulo 2, versículo 9. Dice Juan: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano
está todavía en tinieblas. ¿Explicación? No hace falta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, escuche lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No hace falta explicación. Está clarísimo. Usted quiere ver un creyente, dice Juan, mire cómo trata esa persona a los demás creyentes, en su amor por los demás creyentes. Esto es lo que Pablo nos va a decir en estos versículos que vamos a empezar a estudiar hoy día, pero lo que vamos a mirar hoy día son solamente el versículo 9, 10 y 11. Y aquí Pablo está usando algunos argumentos que yo debo tener en cuenta a la hora de relacionarme con otros creyentes. Pablo está apelando a ciertos argumentos que yo debo considerar cuando yo me relaciono o cuando yo tengo compañerismo cristiano con el pueblo de Dios. Y de alguna manera, para entenderlo, lo he dividido en 3 argumentos que el apóstol Pablo elabora para de alguna manera estructurarlo. Vamos a dividir esto en 3 subtítulos, si usted quiere. El primer argumento es la conversión. El segundo, el argumento de la santificación, y yo voy a explicar eso ahora. Y el tercer argumento es la igualdad de todos los cristianos. En otras palabras, Pablo va a apelar a estos argumentos para llamarnos al amor cristiano. Pablo va a apelar a estos argumentos para exhortarnos cómo debe ser nuestra relación con otros creyentes. No son los únicos argumentos, son argumentos que encontramos en estos 3 versículos. Él va a seguir usando otros argumentos después a la hora de exhortarme a mí a cómo yo debo tratar a los demás creyentes. Pero en estos versículos son 3 argumentos que él utiliza. El número 1, la conversión. Número 2, la santificación. Y número 3, la igualdad de todos los creyentes. Vamos a empezar a leer el versículo 9 porque empieza con algo que parece sencillo a simple vista. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, preste atención, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La primera parte empieza él diciendo: no mintáis los unos a los otros. Y esto debo tener en cuenta que el versículo 8 nos ha dicho él: pero ahora también dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, y después lo que es la consecuencia de la ira. Las consecuencias de la ira son blasfemias en el sentido de palabras hacia mis hermanos, no en el contexto de la definición en español. La palabra blasfemia en español tiene una connotación de una ofensa contra Dios. En griego la palabra es más distinta, es más amplia y puede también significar las palabras malas que hablamos a otros creyentes. Y dice aquí: palabras deshonestas de vuestra boca. Así termina el versículo 8. Y el versículo 9, lo que estamos estudiando, dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Usted comete un error si usted diría como creyente: esto no aplica para mí porque yo no hablo mentiras. Número 1. Y usted diría: esto no aplica para mí porque yo no le he dicho mentiras a ningún creyente. Si ese es su caso, gloria a Dios, qué bueno. ¿Ok? Pero usted sería simplista si usted piensa que lo único que nos está diciendo Pablo aquí es que usted debe evitar el pecado de la mentira hacia sus otros hermanos. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es algo negativo y algo positivo. Está diciendo no solamente que no mientas, también está diciendo: no finjas, no exageres o no seas hipócrita. La mentira no contribuye al amor. Pero también está diciendo: sé sincero. Cuando él dice no mientas, también nos está diciendo: sé sincero. O sé honesto, sé franco, sé transparente en todas tus relaciones.
no aparentes. Dicen, las apariencias engañan. No aparente nada. Sea franco, sea abierto, sea transparente. Pablo decía a los romanos, el amor sea sin fingimiento. No mintáis los unos a los otros. Y aquí Pablo empieza a decirnos estos argumentos. El primer argumento es la conversión. El primer argumento para yo tener en cuenta cuando yo trato a otros hermanos o cuando yo me relaciono con otros hermanos es mi conversión. ¿Qué dice aquí? Dice, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, dice aquí. Pablo está usando la figura, ¿ok?, de lo que es quitarse una ropa sucia y ponerse una ropa limpia para describir la conversión. Le voy a poner un ejemplo. Pablo hace mucho esto. Pablo usa varias figuras para describir la experiencia de conversión del creyente o la experiencia de salvación del creyente. La más prominente de todas es: hemos pasado de muerte a vida. Es una forma de describirnos y quizás es la que mejor representa la realidad de nuestra salvación. Hemos pasado de muerte a vida. Pero él también usa la figura de hemos pasado de tinieblas a luz. Describe la realidad de nuestra salvación, la realidad de nuestra conversión. Pero aquí él está usando otra figura. Él está usando la figura de quitarse una prenda o una ropa sucia y ponerse una ropa limpia o nueva. La conversión es descrita aquí por Pablo como quitarse la ropa. ¿Qué es quitarse la ropa? Es despojarse del viejo hombre o el hombre según Adán con sus vicios, y el ponerse la nueva ropa que es el hombre nuevo, el hombre según Cristo con sus virtudes. Esto es algo que sucedió, esto es algo que ha pasado. Si usted es creyente, se puede decir que a usted se le ha despojado de la vida vieja, del hombre según Adán, y a usted se lo ha investido del hombre nuevo, que es el hombre según Jesucristo, o el hombre con las virtudes de Jesucristo. ¿Por qué Pablo usa esta figura de lenguaje para explicar la conversión de sacarse y ponerse una ropa limpia, despojarse de ropa sucia y ponerse o revestirse de ropa limpia? Porque esta figura le ayuda a él a explicar después cuál es la responsabilidad del creyente. Él dice: por cuanto tu salvación comprende que te has sacado ropa sucia y puesto la ropa de Cristo, ahora tu responsabilidad es seguir vistiéndote de Cristo. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Hace un tiempo yo conocía a un señor que trabajaba para el departamento de bomberos. Y él me dice: una vez tú eres investido como un bombero, tú nunca dejas de ser bombero, me dice. Aun cuando yo esté en un lugar, me decía él, donde no esté con mi uniforme y veo un accidente, yo estoy obligado en un sentido, a vestirme o a actuar como si fuese un bombero. ¿Por qué? Porque yo he sido investido como un bombero. ¿Se entiende la figura? Bueno, ¿por qué Pablo está usando esto? De que en la conversión a usted ya se le quitó el viejo hombre que está viciado. Es el viejo hombre, es el Adán. Y a usted se le ha puesto una nueva ropa que es Cristo con todas sus virtudes. Pablo usa esto porque esto implica que nosotros también debemos constantemente vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios porque es el texto paralelo de lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses. Libro de Efesios en el capítulo 4. En el versículo 22 hasta el versículo 25, usted va a ver lo similar de las palabras y del argumento que nos dice el apóstol
Pablo. En Colosenses nos acaba de decir a nosotros de que habiéndonos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo. Eso ya pasó, eso es un hecho consumado. Usted está vestido de nuestro Señor Jesucristo. Mire, leamos juntos lo que dice en el versículo 22 hasta el versículo 25. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Se da cuenta? Aquí hay una responsabilidad del creyente, despojarse del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está viendo lo similar que es el lenguaje y lo similar que es el argumento del apóstol Pablo. Él está diciendo, ok, ahora usted tiene que despojarse y seguir vistiéndose del nuevo hombre. Es una realidad, estamos vestidos de Cristo, pero por cuanto estamos vestidos de Cristo, tenemos que seguir revistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, escuche lo que dice. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero en Romanos 13 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Ahí está este doble aspecto. Somos algo y porque somos algo debemos vestirnos o revestirnos de algo. Ese es el primer argumento, la conversión. Pablo está hablando de nuestras relaciones con los demás cristianos, o va a empezar a hablar a fondo de la relación con los demás creyentes, y él dice, toma en cuenta tu salvación o tu conversión. Lo segundo que él va a decir es la santificación. Versículo 10. Leamos el versículo 9 para seguir todo. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué cosa qué es lo que Pablo está trayendo aquí? Bueno, él está trayendo la idea o la verdad de que todos los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero por el pecado de Adán, esa imagen, aunque todavía permanece como un sello en nosotros, esa imagen ha sido deteriorada, ha sido dañada por el pecado. La salvación que una persona experimenta comporta o incluye lo que es ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O podemos usar esta expresión, en la salvación los creyentes estamos restaurando o se nos está restaurando la imagen que nosotros perdimos a causa del pecado. Y eso es lo que Pablo decía en Romanos 8:29. Dice que fuimos predestinados por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Bueno, ese es el lenguaje que utiliza Pablo aquí. Dice él, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. En su vida cristiana, cuando usted se convirtió, empezó lo que Pablo llamó en Romanos 6 la santificación. Es un proceso que empieza el día de su conversión y terminará el día que usted llegue a los cielos. Es este proceso en virtud del cual Dios, a través de su Espíritu Santo, nos hace a nosotros menos influenciados por el poder del pecado y nos hace más semejantes a Cristo. Esa es, en un sentido general y práctico, la experiencia de nuestra santificación. Es progresiva. ¿Por qué? Porque dura toda la vida, es gradual. Él es quien nos va santificando. Es un proceso en el que nosotros también debemos esforzarnos como creyentes. Aquí Pablo está diciendo, la imagen está siendo renovada. Tú estás siendo renovado, estás siendo transformado. Pero dice hasta el conocimiento pleno. Porque él dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La razón por la cual dice esto es porque la transformación de nosotros como creyentes está sujeta a la renovación de nuestro entendimiento.
¿Qué cosa quiere decir eso? Que mi vida cristiana dará fruto en la medida que yo crezca en mi entendimiento de quién es Cristo y en mi crecimiento del carácter de Cristo. Esto no es solamente algo mental, no es solamente un ejercicio mental. Empieza con los textos, aprendiendo, conociendo mi fe, conociendo quién es Dios, conociendo el pecado, conociendo lo que la Biblia me dice acerca de Jesucristo, su persona, su obra. Pero ese proceso tiene que ir fortaleciéndose. Empieza con el conocimiento de las Escrituras, pero debe ir derivando en una confianza en lo que entiendo de las Escrituras y una vida que está subyugada y sometida a las Escrituras. Pero no hay transformación de un creyente si no hay renovación de su mente. No hay renovación de su mente alejados de la palabra de Dios. Pablo lo decía: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesús le dijo a sus discípulos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Aquí está hablando acerca de un proceso, y un proceso que tiene que ver mucho con nuestro entendimiento del Evangelio, de nuestra fe, de las Sagradas Escrituras. Primer argumento para Pablo es: ustedes se han convertido. Número 2, ustedes están siendo renovados. Hay un proceso de santificación. Y número 3 es la igualdad de todos los creyentes. Le debo recordar, Pablo ha comenzado a hablar de cómo debemos tratar a los demás creyentes, cómo debemos relacionarnos con los demás creyentes. Y él está diciendo: toma en cuenta tu conversión, quién tú eres, toma en cuenta lo que está pasando ahora en tu vida. Y número 3, toma en cuenta que todos los hombres en la iglesia de Cristo son iguales. ¿Por qué decimos eso? Leamos el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos viendo, porque Pablo dice: no hay griego ni judío, y está queriendo ahondar, y él dice: circuncisión, judíos, ni incircuncisión, gentiles. ¿Por qué Pablo está mencionando esto? Bueno, porque el pueblo de Israel, los judíos, por muchos años entendieron mal el ser un pueblo escogido por Dios. Y ellos miraban a las otras naciones, a los otros hombres, como si fuesen una raza inferior a ellos. ¿Qué pasó? Cuando la iglesia nace, la iglesia judía solamente estaba en Israel. Pero cuando se comenzaron a abrir iglesias en Éfeso, en Colosas, en Corinto, en Roma, ya no era exclusiva la iglesia de judíos. Ahora era una mezcla de judíos y gentiles. Y escuche esto. Pablo está diciendo: ya no hay griego ni judío. Se decía griego para referirse a los gentiles. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Pablo está diciendo que esto lo que está diciendo es revolucionario. Porque ahora todos estaban juntos. Griegos y judíos. Debo recordarle que en el templo de Jerusalén había un atrio, un espacio, un patio que se llamaba el patio de los gentiles. El gentil no podía entrar donde estaba el resto de los judíos. Esa era la separación que había. Pablo, al decir esto, está diciendo algo revolucionario. Está diciendo aquí: mire, ¿sabe qué? Esa distinción que había antes y que hacíamos judíos y gentiles, ya no la hay aquí. Ahora todos estamos bajo la misma bandera, la bandera de Jesucristo. Después dice: bárbaro
ni escita. La palabra bárbaro hace referencia a toda persona, en un momento, se conoció así, a toda persona que no hablaba el idioma griego. Pero más adelante la palabra bárbaro hizo referencia a toda persona inculta, a toda persona que no había sido educada. Los pueblos de los bárbaros se caracterizaba porque eran personas, la referencia que hacían de ellos eran personas que no eran cultas. Ahora, ¿y quiénes eran los escitas? No era lo opuesto. La palabra escita no era que estos sí eran cultos, sino que dentro de las poblaciones de los bárbaros había unos que eran más salvajes y más incultos todavía. A ellos se los llamaba los escitas. Pablo está diciendo aquí, esa distinción de cultura, de educación, tampoco hay. Y después dice, siervo ni libre. La iglesia de Jesucristo en Colosa, en Gálatas, en los Corintios, en los Romanos, no solamente estaba constituida de judíos y gentiles, de bárbaros y escitas, sino también de personas que eran libres y de personas que eran esclavas. Pero eso no era una distinción. F.F. Bruce, un comentarista del Nuevo Testamento, comentando acerca de esto, él dice, en Cristo debemos eliminar todos los hábitos pecaminosos, pero también todas las barreras pecaminosas. Lo que Pablo está diciendo, o las implicaciones de lo que Pablo está diciendo aquí, es que ya no hay estas distinciones o diferencias sociales, culturales. Todas estas distinciones no deberían ser los criterios por el cual yo me relaciono con otros creyentes. Que quede claro, Pablo no está diciendo aquí que deban desaparecer las diferencias entre los hombres. Es decir, entonces tenemos que volvernos, si somos de un color, volvernos de otro color, y si somos de un país, o si somos cultos, volvernos incultos. No. Él no está diciendo eso. Eso no desaparece. Lo que sí debe desaparecer es esas barreras que levantamos. Los ricos de un lado, los pobres de otro lado, los esclavos de un lado, los libres de otro lado. Si es de este país, de un lado, si es de este otro país, de otro lado. Pablo dice, no, eso es ridículo. La diversidad nos dice mucho con respecto a un Dios creador y sabio. Debemos celebrar eso. Pero eso no deben ser los criterios por el cual yo me relaciono con otros creyentes. Las barreras sociales que construimos deben ser eliminadas, las barreras culturales, las barreras raciales, las distinciones económicas. Eso siempre fue un problema. Porque en la iglesia entraban ricos y a los ricos los hacían sentar adelante y a los pobres atrás. A los Gálatas, escuche lo que él dice. Porque los historiadores dicen que los judíos en esos tiempos oraban de esta manera y le decían, te doy gracias, Señor, así le oraban a Dios, porque no me has hecho un gentil. Te doy gracias porque no me has hecho un esclavo. Y te doy gracias porque no me has hecho una mujer. Esa era la oración, porque para el judío la mujer pertenecía a una raza inferior, era inferior. Bueno, Pablo está refutando a estos judaizantes que habían entrado a la iglesia en Galacia, que querían judaizar a todos los cristianos, aunque no hayan sido judíos de su trasfondo. Y él les dice a ellos en el capítulo 3, versículo 28, presta atención, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero dice aquí, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta declaración es monumental. Pablo está diciendo, no hay judío ni griego, no hay circuncisión ni circuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo y en todos. Porque este texto encierra muchísimo. Muchas cosas se pudieran decir con respecto a esto de Cristo es el todo y en todos. Es más, no se pudiera decir, se debería decir muchísimo. Libros se han escrito por esta declaración.
que Cristo es el todo y en todo. Es un texto vasto, es un texto rico, es un texto profundo que contiene mucho, pero con el riesgo de simplificar lo que todo esto quiere comunicar. Él está diciendo, en Cristo Jesús todos somos iguales. Eso es lo que Él está diciendo. Cristo Jesús pone a todos los hombres en el mismo nivel. O la obra de Cristo debe ser el criterio para yo estimar y amar a los otros creyentes. No debería haber diferencias en mis tratos, ni preferencias raciales, sociales, culturales, económicas. No debo juzgar a las personas por su estatus. Mi afinidad con otros creyentes se llama Cristo. Ahora, quiero dar dos razones, dentro del sinnúmero de razones, o dos cosas, o dos sentidos en el cual todos los creyentes somos iguales. A pesar de que usted pueda ser de un estatus económico distinto que otro, a pesar de que usted haya nacido en un país diferente que los otros hermanos, a pesar de que usted se haya educado o no se haya educado, hay algo que nos hace a todos iguales. Hay un par de cosas que yo quiero mencionar aquí. Número uno es el pecado. Y número dos es la gracia. ¿Por qué el pecado? Todos los creyentes, todos nosotros, por igual, estábamos sumergidos en una profunda miseria llamada pecado. Usted haya sido rico, pobre, mucha educación, poca educación, el pecado nos pone igual a todos. Es más, nacemos con el mismo corazón, con la misma raíz. Todos los hombres. Cuando usted entiende esto, usted puede decir claramente, yo tengo el mismo corazón en un sentido que Adolfo Hitler. Toda persona que nace con ese potencial. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo corazón. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Qué bueno que aquí varios se lo han memorizado eso. Y que todo designio de los pensamientos de los corazones de los hombres era de continuo solamente el mal. El corazón del hombre, de todos los hombres, está inclinado hacia el pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, de ese estado Cristo nos rescató. No hay diferencias. El pecado nos hace iguales a todos. En ese sentido, Cristo es el todo y en todos. Es más, hoy día estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, pero usted y yo estamos batallando con lo mismo, el pecado. Algunos de una manera, otros de otra manera, pero batallamos con lo mismo, el pecado, con nuestra naturaleza o con los residuos de nuestra naturaleza caída. Batallamos con orgullo, arrogancia, falta de perdón, complejos. El pecado nos hace igual a todos. Y número dos, la gracia de Dios en Cristo Jesús nos pone a todos. Cristo es el todo en todos. La gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús nos hace a todos los creyentes iguales. Tenemos el mismo problema y hemos recibido el mismo remedio, el mismo médico y vamos al mismo lugar. Un solo Salvador, un Espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todos tenemos la misma enfermedad y hemos recibido el mismo medicamento. Eso nos hace iguales, al margen de nuestras diferencias raciales o nuestras distinciones, más bien, diversidad social, económica, todos somos lo mismo. Cuando usted va a un hospital, usted ve una sola clase de personas, enfermos. Todos los creyentes tomamos de la misma fuente. No solamente el día que me convertí, hoy día, cuando usted está sediento, usted no va a una fuente
mayor porque usted tenga más dinero, o usted no va a una fuente menor porque usted sea una persona no muy culta. Todos vamos a la misma fuente. Si aquí en Broward fuese el único lugar en la tierra y hay una explosión y se dañó todo, y hay un solo lugar donde hay una fuente de agua, ahí irán todos al margen de su condición social, de su condición económica, de su posición cultural. Todos los creyentes vamos a la misma fuente, que es la cruz del Calvario. Eso nos hace iguales. Cristo es el todo y en todos. Amén. La iglesia, desde sus primeros años, el primer siglo, el segundo siglo, fue acusada de muchas cosas. A la iglesia la acusaron de incesto, de canibalismo y de ateísmo. Los principales cargos que se le hacía contra la iglesia. Ateísmo porque ellos no querían ofrecer incienso al César. El César era considerado un dios y ellos decían, no, solo tenemos un Señor y no vamos a ofrecer incienso a ese César. Y decían, ustedes son ateos. Incesto porque habían escuchado de las fiestas de amor que tenían y que entre ellos se daban el beso de paz. Porque escuchaban, seguramente los chismosos que iban a escuchar, se besan los unos a los otros y se llaman hermanos y hermanas. Incesto cometen entre ellos. Y canibalismo porque escucharon de que entre ellos tomaban el cuerpo de alguien, se lo comían, y la sangre de alguien se la bebían. Son unos caníbales estos tipos. Son un peligro para Roma. Y ese contexto, esa coyuntura dio lugar a los apologistas cristianos. Eran hombres teólogos que tuvieron que defender la fe delante de Roma, delante del imperio, delante del emperador. Tertuliano fue uno de ellos que fue un teólogo y él decía, los mismos paganos, dice él, dicen de los creyentes, ven, mira a estos cristianos cómo se aman los unos a los otros. Para ello había algo que distinguía a estos cristianos. Con todos sus errores, con todos sus complejos, con todas sus manchas, pero podían decir de esa iglesia, se aman los unos a los otros. Justino Mártir tuvo que escribir una carta al emperador de Roma en ese tiempo a explicarle qué cosa pasaba puertas para adentro cuando la iglesia se reunía. Y él escribe lo que se llama la primera apología o la primera defensa de la fe a este emperador llamado Pío. No impío, Pío, pero seguramente era un impío. Y él dice que después de haber terminado las oraciones, saludamos unos a otros con un beso, decía él. Y los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados y siempre estamos juntos. En el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen los escritos de los apóstoles y los escritos de los profetas, siempre y cuando el tiempo lo permite. Entonces, cuando el lector ha terminado, el presidente o pastor instruye, o el encargado, verbalmente y exhorta para que imitemos las cosas buenas. Luego nos levantamos todos juntos, dice él, y oramos. Y como dijimos antes, cuando se terminó la oración, el pan y el vino y el agua, mezclado con agua, son presentados. Y el presidente de la misma manera ofrece oraciones y acciones de gracias, según su capacidad. Y dice, y hay distribución a cada uno, y una participación de aquellos sobre lo que se han dado gracias, y para los que están ausentes, una parte es enviada por los diáconos. Lo que Justino Mártir quería decir, ven, en otra ocasión en este mismo libro, este mismo argumento, él le dice, yo quiero que tú vengas y tú mismo mires esto, le decía. No nos juzgues porque alguien te ha dicho algo de la iglesia, ven tú mismo a mirar
Lo que Él estaba llamando es: ven a presenciar esto que hacemos, esta comunión de nosotros, este amor los unos por los otros. Que Dios nos ayude. Quiero resumir solamente estos 3 versículos que le hemos titulado a esta parte, a esta serie de mensajes dentro de la serie Colosenses, el creyente y los creyentes. Lo que estos 3 versículos nos enseñan es: número 1, no mintáis los unos a los otros. Evita toda forma de hipocresía, toda forma de exageración, de fingimiento. Sé sincero, sé honesto, sé transparente en tus relaciones con tus hermanos. Eres una nueva persona que está revestida de una nueva naturaleza. Estás vestido de un nuevo hombre que es Cristo y estás siendo renovado para ser más como Cristo. Todos los creyentes son uno. Nuestros trasfondos culturales, sociales, raciales y económicos no deben constituirse en barreras para nuestras relaciones, para nuestros tratos con los demás hermanos. Nuestro criterio para relacionarnos con los demás debe reposar en el hecho de que todos teníamos la misma necesidad, el mismo pecado, y todos hemos sido salvados con la misma salvación, la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el todo y en todo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos testifica, ella nos recuerda, ella nos exhorta la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, para con nuestros hermanos, los demás creyentes. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a honrar tu palabra. Número 1, a honrarte a ti. Número 2, y a honrar la salvación que nos has provisto en Cristo Jesús. Enséñanos a dispensar gracia, porque gracia hemos recibido. Enséñanos a dispensar amor, misericordia, porque amor y misericordia hemos recibido. En Cristo Jesús oramos. Amén. Debo confesar